Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Les saluda al micrófono Lorena Miranda Navarro. Estamos llegando a la edición número 131 en un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @FRS-Anáhuac, y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Así también les recuerdo la plataforma de Radio Anáhuac, que es radio.anáhuac.mx. El día de hoy estaremos hablando del voluntariado y para ello nos acompaña el doctor Luis Alonso Martínez Ábalos, quien es comunicólogo y conferencista. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias, Lore, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y también doy la bienvenida, como siempre, a mi compañero de programa, el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de Responsabilidad Social. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Lore, muchas gracias. Qué gusto tenerte, doctor Luis Alonso. Bienvenido a tu programa. Muchísimas gracias, doctor Santinelli, y a toda la audiencia que nos está escuchando. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues ustedes disculparán, el día de hoy no podré ser tan formal en estarles diciendo doctor, doctor, porque si no, no vamos a saber a quién me refiero. Quitaré eso y diré Miguel Ángel y Luis Alonso. Bueno, para ello Está bien, doctora. Muy bien. Bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza de Luis Alonso. Él es comunicólogo con máster en responsabilidad social. Es fundador y director de Cunda Consultora en sustentabilidad. De 2018 a 2020 se desempeñó como gerente de asuntos corporativos y responsabilidad social para México de la empresa Regal Springs. De 2014 a 2017 fue gerente de sustentabilidad en Fundación Grupo Modelo. Es conferencista y también es académico de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac y por su destacada trayectoria de más de 15 años es considerado como uno de los referentes en México sobre la gestión de los modelos de voluntariado. Bienvenido a tu programa, como te decía el doctor Miguel Ángel Muchas gracias, Santinelli. Lore. Un placer estar aquí con ustedes y como les decía, pues hablar de estos temas tan relevantes en nuestro país y en América Latina y pues agradecido de que en este espacio de la Universidad Anáhuac se abra la discusión y se abra el diálogo para hablar del voluntariado, que es un tema que bien necesita platicarse, hablarse, discutirse y compartir con todos los radioescuchas. Así es, Luis Alonso, y vaya que es un tema muy importante. Estaba yo revisando algunos datos duros y, por ejemplo, el voluntariado, a lo que vi, representa el 3% del PIB nacional de México. Y algo que me llamó muchísimo la atención, fíjate, revisé que el 52% del voluntariado es hombres y el 48% es mujeres. La verdad es un dato que a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaría que hubiera más voluntariado enfocado en las mujeres y no, me llevé tal sorpresa. ¿Cómo ves? Sí, Lore, fíjate que este fenómeno del voluntariado como es reconocido por los sociólogos y por los psicólogos es un fenómeno y que también la Organización Internacional del Trabajo lo aborda desde una perspectiva también de trabajo. Es muy cambiante, es un fenómeno bastante interesante que desde la responsabilidad social y la sostenibilidad pues merece mucho estudio. Y esto que tú mencionas sobre la aportación económica del voluntariado al PIB, en el caso de los países latinoamericanos, en el caso de México,
también arroja datos muy, muy interesantes y en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa. Y esto que tú abordas precisamente del fenómeno entre mujeres y hombres, de quienes realizan más o mayormente las acciones de voluntariado, en nuestro país sí se carga un poco la tendencia hacia los hombres. Históricamente se puede pensar que el voluntariado pues está más enfocado a las mujeres. Y esto también aquí serviría abrir una discusión también sobre la perspectiva de género de la participación del voluntariado. En algunos países, por ejemplo en Europa y en América Latina, se dice que el voluntariado lo hacen más las mujeres, porque las mujeres tienen este instinto y también hay algunas publicaciones que hablan de que la mujer tiene este instinto más maternal de preocuparse por los demás. Pero ciertamente el voluntariado realizado por los hombres cada vez está tomando mayor relevancia. Y esto tiene que ver con las modalidades que existen en el voluntariado. Y también uno de los datos más relevantes que arrojó la última encuesta satélite de instituciones sin fines de lucro en México, que es la que mide a través del INEGI la participación de los voluntarios en nuestro país, es que el rango de edades del voluntariado está muy marcado y caracterizado entre los 30 y los 40 años, en este rango, y tiene que obedece un poco más también a la profesionalización de las personas que realizan el voluntariado. Entonces es un dato muy, muy relevante y muy interesante que sirve para una discusión importante. Oye, Luis Alonso, y platícanos, a ver, o sea, si lo vemos en un breve repaso como de los antecedentes del voluntariado, eh, Ujú. a mí lo que me viene a la mente son estas señoras que se acercaban con el cura, con el párroco, y entonces salían y cocinaban y llevaban cosas para los feligreses, los domingos, y de ahí vendían galletitas y con eso ya también podían cambiar, no sé, alguna cosa que estuviera haciendo falta en la iglesia o en la casa donde vivía el cura o bueno, pues los que le ayudaban ahí, los curas que estaban ahí encargados en la iglesia. Y luego también están estas Pink Ladies, ¿no? Del hospital inglés, ¿no? Que son señoras que son de una posición acomodada, es decir, sus maridos trabajan, tienen una economía estable, y entonces ellas tienen esta como actitud de servicio y además pues conocen de finanzas, han estudiado o tienen diferentes competencias y más allá de estar en sus casas les gusta pues como hacer cosas, ¿no? Y entonces Ujú. salen y se inscriben a Pink Ladies, que además hay un protocolo bien complicado para ser Sí. aceptada como una de voluntaria del hospital inglés. Y entonces, bueno, creo que tenemos esta visión, ¿no? Por eso quizá Lore comentaba, de las mujeres que hacen más voluntariado. Ujú. Pero hoy me queda claro que es muy distinto. Entonces, yo te quisiera hacer dos preguntas, bueno, tres Sí. preguntas. Primero que nos platiques un poquito de este tema de los antecedentes, de la responsabilidad, perdón, del voluntariado. Ujú. Después, que nos puedas compartir qué es el voluntariado formal e informal. O sea, Ujú. no sé dónde hay esa línea donde alguien que le guste hacer cosas, ¿no? Que quizá también es voluntariado, pero no lo contabiliza. Y cuando decimos, no, este sí es voluntariado y lo contabilizamos, es cuando está bajo algún nombre, Ujú. cuando es parte de una institución, definimos si es voluntariado o no, o sea, cómo es esta línea. Y tres, entonces, ¿cómo es que ahora está más cargado de hombres que hacen más voluntariado? Porque además me cuesta trabajo pensar que el hombre vaya y haga voluntariado sin compañía de su pareja, de su mujer o de su Exactamente. familia. Sí. Entonces, te dejo esas tres preguntas para ver un Muchísimas poco. gracias. Están muy interesantes estas preguntas, Miguel Ángel. Antes de entrar a este punto de los antecedentes del voluntariado, quiero contextualizar un poco. Definitivamente el voluntariado y las acciones solidarias o voluntarias o filantrópicas han estado en toda la historia de la humanidad.
Desde nuestros orígenes, y más en el caso de México, desde la etapa de la colonia, desde todas estas etapas que han marcado el desarrollo de nuestro país, han estado estas acciones. Desde la parte de la intervención religiosa, y desde estos tintes también religiosos también ha existido esta acción solidaria y acción voluntaria. Específicamente en nuestro país, en México, traemos esta cultura y a veces a mí en algunas conferencias me preguntan, oye, pues ¿qué pasa si México somos un país sumamente solidario, somos un país que lo trae en su cultura, que lo trae en su sangre? ¿Por qué no estamos figurando en estos lugares preponderantes en el mundo en cuestión de participación ciudadana y voluntariado? Precisamente por esto. Estos antecedentes nos orillan a una causa que no ha sido medida desde su origen. Hubo dos momentos que marcaron la participación ciudadana en términos de alguna causa asistencial o de algún desastre natural, que el voluntariado en México ha ido transitando hacia estas dos líneas. En los años 80, tanto los terremotos que sucedieron en México y el huracán Gilberto marcaron un antes y un después en la participación ciudadana. Y esto que tú platicabas sobre los movimientos de las Pink Ladies y de todo esto se remite, yo puedo poner un contexto histórico en los años 40 y 50 del voluntariado nacional en México. Este voluntariado nacional que surgió desde lo que era el gobierno del departamento de la Ciudad de México en ese momento, en donde las esposas de los funcionarios públicos dedicaban su tiempo a cuestiones asistenciales. Es por eso que se crea también la beneficencia pública de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. De ahí, desde ese momento, podemos decir que se empezaron a generar movimientos de mujeres que estaban enfocados. Y esto inició también con el movimiento de voluntariado de las damas voluntarias de la Cruz Roja, las Pink Ladies, el patronato del hospital de peratología. Hay muchos movimientos que están abordados desde esta perspectiva. Y ojo, y en esta discusión que estamos nosotros platicando, no quiere decir que esté mal en este nuevo contexto del voluntariado. Tuvo que tener su génesis en estos movimientos colectivos generados por mujeres y que de alguna forma en algunas de las empresas siguieron replicando en estos ya en el voluntariado corporativo. Quiero recomendarle a nuestra audiencia un libro muy interesante de la doctora María Guadalupe Serna, que habla precisamente de este contexto histórico del voluntariado. Se llama La diversidad y el contexto cambiante del voluntariado en México. Y yo les recomiendo que lean esta publicación y este libro de la doctora Serna, en donde habla precisamente de esto que estamos platicando. Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, Miguel Ángel, ¿cómo identificar el voluntariado formal y el voluntariado informal? En el último estudio del voluntariado en el mundo, publicado por la ONU y por el Programa de Naciones Unidas, el Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas, hicieron una medición. Hasta este estudio hay 109 millones de voluntarios trabajando en organizaciones en el mundo, de acuerdo al estudio de la ONU. Ahora, en este mismo estudio, lo pueden descargar para nuestros radioescuchas y el público de su programa, lo pueden descargar, es de libre acceso en Internet, ingresando a la página de las Naciones Unidas. Gracias. Y hablan de esta disyuntiva. ¿Cómo identificar el voluntariado formal y el voluntariado informal? Una de las grandes claves para identificarlo es que el voluntariado formal debe realizarse en el marco de una organización civil, una organización de investigación, una organización que esté regulada, que tenga sus propios lineamientos. Es ahí donde en particular y donde algunos científicos y estudiosos recomendamos que se contabilice y se formalice el voluntariado. El voluntariado informal obedece más a estas acciones de tipo esporádico, individuales, que realizan las personas fuera del marco de una organización.
¿Y a qué me refiero con esto? Que pueden ser algunas acciones como en un desastre natural, que vas a un centro de acopio y entregas cierto tipo de donativos. Eso se puede considerar como un voluntariado informal. ¿Por qué? Porque estás a tener a un llamado individual, a una motivación individual, pero que no necesariamente significa que entres adentro de que entres a un programa institucional que reconozca, incentiva y mida el impacto de tu acción voluntaria. Creo que podemos resumir estas dos grandes diferencias entre el formal e informal, que a veces me preguntan, oye, Luis, es que ¿cuál es mejor, el uno o el otro? Ninguno es mejor. Ambos tienen la misma relevancia y yo te podría decir que el voluntariado informal nutre el voluntariado formal y que debe de ser el siguiente escalón o la graduación del voluntariado informal. Una persona que no prueba el voluntariado desde la parte informal difícilmente puede llegar a una organización a insertarse dentro de un programa de voluntariado. Y respondiendo a tu tercer pregunta entre la diferencia o esta caracterización entre más hombres y mujeres, definitivamente tiene que ver y responder a que el voluntariado, al ser un fenómeno social, tiene que también tener estas aristas de que el voluntariado hoy en día tiene que ser colaborativo entre todos los miembros de la familia. Es por eso que hoy en día las grandes empresas transnacionales están apuntando a que el voluntariado no solo tiene que ser hacia afuera, sino que también tiene que ser hacia adentro. Y en ese sentido estamos hablando del el sentido de pertenencia de los colaboradores, el plan de carrera que tienen en las empresas y cómo pueden vincularse con sus familias. Es por eso que hoy en día este dato de que hay un poco más de hombres trabajando en cuestiones de voluntariado obedece también a este progreso que ha tenido la sociedad en que se ha abierto también. Y esto también es una parte de diversidad y de perspectiva de género que tenemos que agradecer y que yo celebro, que cada vez este 50-50 esté más enfocado a la participación ciudadana y que no sea propiamente de mujeres. Hoy en día todos pueden y deberíamos de ser voluntarios en algún momento de nuestras vidas. No sé si respondí tus tres Sí, preguntas. sí, no, totalmente. Muchas gracias, Luis Alonso. A ver, entonces entendemos que el voluntariado formal o el que contabilizamos, es aquel que surge de una institución finalmente, ¿no? O sea, que está respaldado por una organización. Y estas cosas que salimos a veces a hacer cuando hay desastres, ¿no? Que luego también es muy controversial decir desastres naturales, ¿no? Porque a veces la gente se va y construye en el cauce del Exacto. río, entonces era naturalmente que iba a haber un desastre, pero no es un desastre natural, son desastres que provienen de temas ambientales. Entonces, bueno, cuando salimos y apoyamos en esto, o con temas tectónicos, ¿no? De temblores o así, y apoyamos, eso no lo contabilizamos. Y entonces ahí como que lo llevamos al tema altruista, ¿no? Exacto. El que, por ejemplo, ahora compartirles también a nuestros radioescuchas, aquí por donde yo vivo, pasan bandas, o sea, pasa la gente tocando con sus tambores y sus trompetas y así. Y entonces, naturalmente los vecinos salimos y les damos, o sea, no estamos en la calle, pero escuchamos Aportas. la música. Exacto. Y salimos y les damos algún apoyo, ya sea económico. Algunas personas sacan unos plátanos, o unas naranjas, o pan, etcétera. Eso es una especie de filantropía, no lo podemos englobar en este tema mucho más complejo que es el voluntariado, ¿cierto? Totalmente, Miguel Ángel. Y hay que compartirle también a los radioescuchas en esta idea fundamental. Una de las bases principales del voluntariado es el altruismo, es la empatía, es la filantropía. Quiere decir que estas son las motivaciones. Y en ese sentido, efectivamente, pero que sí puede surgir el día de mañana que a lo mejor una de estas personas, en el ejemplo que tú pones,
quiera involucrarse más a lo mejor en estos temas, en una organización de la sociedad civil que ayude a lo mejor quizás a los pueblos originarios, en estos colectivos que los reúne y que les da capacitación o que quizás les brinda apoyo ahorita en tiempos de COVID quizás y que se encarga de esto. Ahí podemos decir que ya transita el voluntariado informal a una ya propiamente a realizar ya un trabajo de voluntariado. Es por eso que las mediciones que hacen los países mayoritariamente en Europa y en Estados Unidos, en el último estudio de Job Hawkins que se hizo en el 2018, en el 2015 y en el 2018, pues ponen que Suecia es el país que más PIB aporta al país, con 4.3% de su Producto Interno Bruto, en acciones de voluntariado. Es decir, está midiendo la contribución económica del voluntariado. Ay, pues muy interesante, la verdad, el tema de voluntariado. Me surgen también otras dudas, pero antes quiero recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Recuerden por el 1670 AM de Radio Anáhuac. Y bueno, retomando unos puntos que comentaba Luis, efectivamente, ¿no? Justamente esta filantropía de la que hablaba y luego se vuelve pues voluntariado o eso hoy como lo conocemos. Yo recuerdo haber leído que, por ejemplo, Margarita Maza de Juárez en los años 1860, 1870, justamente lo que hacía era eso, ¿no? Invitar al castillo de Chapultepec a las señoras a tomar el té y luego les pasaba la charola, ¿no? ¿Y qué hacía con esto? Ayudaba a las Oye, personas que ¿y les trabajaban. daba tamales de chipilín? También, también. Y bueno, lo que hacía aquí era ayudar justamente a a los campesinos, ¿no? Era lo que ella al final del camino tenía como objetivo, ¿no? Y fíjate que es importantísimo, les digo el tema del voluntariado porque hasta un día tiene, ¿no? Es el día 5 de diciembre. Y fíjate que también otra idea que yo tenía, así como me llamó mucho la atención el tema de que había más hombres voluntarios que mujeres, Así yo antes tenía es. la idea de que solamente el voluntariado podía hacerse en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y obviamente estaba totalmente equivocada, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Exacto, Lore. Fíjate que todos estos ejemplos que acabas de poner, en toda la historia de la humanidad han existido distintos ejemplos de líderes, de personas. Nelson Mandela fue uno de los grandes líderes que promovió, perdón, todos los temas del voluntariado de las Naciones Unidas, promovió mucho el tema. Muchísimos ejemplos a lo largo de la historia y bastante anecdóticos, quisiera yo también añadir, ¿no? En ese sentido. Ahora, sí, esta perspectiva, curiosamente esto que tú mencionabas de que pensabas que solo el voluntariado lo podías hacer en organizaciones de la sociedad civil, pues es correcto. Y México curiosamente piensa en el libro de Jacqueline Butcher, en el que habla de toda la movilización ciudadana y participación ciudadana, hace un estudio bien interesante que en el año 2012-2013 publicó que se identificó a través de este estudio de las cuentas satélites que el voluntariado en México o estas participaciones voluntarias se hacen solo en 3 lugares: en nuestra comunidad, en la iglesia y en las escuelas de nuestros hijos. Y esto es un fenómeno que se da particularmente en México y en los países latinoamericanos, pero también en la influencia norteamericana, pues todos conocemos quizás a alguien que vive o trabaja en Estados Unidos y que es voluntario en la escuela de sus hijos. Y eso para la comunidad norteamericana y la comunidad que está muy acostumbrada a los temas de voluntariado es muy normal. Es bastante normal que las mujeres y que los padres también sean voluntarios en las escuelas de sus hijos. Y es ahí donde surge este núcleo en donde el voluntariado ya pasó un cierto nivel de la base social. Y ahora las nuevas tendencias y los nuevos retos del voluntariado
ya es llevar a estos temas de sostenibilidad, ya es llevarlo a los temas de la agenda de desarrollo, propiamente de la Agenda 2030, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que precisamente el día de ayer, que fue, bueno, el Super Bowl, estaba yo publicando en mis redes sociales que pues 8,000 voluntarios participaron en el Super Bowl soportando estos proyectos. Y así en las conferencias de las partes de Naciones Unidas participan voluntarios, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol. O sea, hay un gran valor en la participación ciudadana en estos movimientos. Y algo que yo trato de transmitir en los foros en los que estoy es que necesitamos revalorizar el concepto de voluntariado, revalorizar hacia dónde tenemos que transitar y el mecanismo tan poderoso que es el voluntariado en México y en todo el ¿Qué mundo. nos sugieres, Luis Alonso, para Uh revalorizar -huh. este voluntariado? ¿Cómo hacemos que tenga ese posicionamiento y que sea algo que nos honre, que reconozcamos, que nos ayude a generar capital social, valor social, que teja las relaciones entre los seres humanos? Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué nos puedes recomendar? Qué gran pregunta, Miguel Ángel. Fíjate que ahorita que hablabas del capital social, recuerdo una publicación de Bernardo Kills, que es uno de los referentes en los términos de sociología en América Latina, es argentino. Él habla que uno de los componentes principales para la creación de capital social es el voluntariado, además de la confianza, la cohesión social, la ética. Él habla y pone en un eje principal el voluntariado. ¿Qué es lo que yo recomiendo a todos los que nos están escuchando y a quienes nunca han participado como voluntarios? En primer lugar, conocer más del tema. Hay muchas publicaciones en internet que hablan de estos temas, estas publicaciones que yo les he recomendado. En segundo lugar, que conozcan y que se acerquen a las organizaciones que están en las comunidades donde viven. De pronto quizás no conocemos que cerca de nuestra colonia o en el municipio donde vivimos hay organizaciones que pueden recibirnos como voluntarios. En tercer lugar, algo que yo recomiendo mucho es que vivan el voluntariado desde la familia. Y es algo muy importante, algo que en México sucede y que lo planteé también en mi tesis doctoral, fue que el voluntariado o este acercamiento a las organizaciones no lo tenemos en México únicamente, solo cuando hacemos el servicio social. De ahí en fuera, nunca más volvemos a pisar o conocemos una organización de la sociedad civil. Y curiosamente, pues en México somos de los países que más organizaciones de la sociedad civil tenemos. Y otro punto que yo recomiendo es que ingresen a las páginas que están promoviendo el voluntariado en México. Yo les puedo recomendar que ingresen al portal de Haces Falta del Centro Mexicano para la Filantropía, en donde hay distintas oportunidades de voluntariado para que puedan vivirlo desde la parte presencial. Ahorita por COVID no se puede hacer voluntariado presencial, pero ya están transitando hacia las nuevas modalidades, que es la participación mixta, es decir, el voluntariado a distancia. Y esto es algo muy interesante. También los museos, prácticamente todos los que son ACES y que no están constituidos como organizaciones de la sociedad civil hacen voluntariado y permiten que las personas hagan esto. Y en cuarto lugar, Miguel Ángel, que fomentemos y que participemos en que se realicen mayor investigación de voluntariado en México. Creo que tenemos una agenda pendiente. Somos uno de los países más solidarios, como lo mencioné al principio del programa, y que necesitamos generar este contenido y esta discusión. Y es por eso que yo celebro nuevamente que este espacio de la Universidad de Anáhuac genere valor precisamente hablando de estos temas. Oye, Luis Alonso, Uh -huh. por ejemplo, esto que tú decías, a mí de repente me han pedido aquí en la Asociación de Colonos que Ajá. vaya a platicar de la fauna local. Tú sabes que a ¿Mm? mí el tema Sí, ambiental claro, te pues, es una encanta. de las cosas que más me gusta. Exacto. Bueno, me encanta. Sí, exacto. Y entonces yo voy y les platico de los tipos de árboles que tenemos en los parques, pero también en las barrancas, de los cuales son especies exóticas o introducidas, de las cuales son nativas, y eso genera corredores biológicos, es un espacio para protección de la biodiversidad, genera nichos alimentarios.
Lo mismo con las aves, ¿no? Que es mucho más fácil ver las aves que los mamíferos, ¿no? Entonces, pues todas las aves que hay, y también les platico de algunos mamíferos, ¿no? De los cacomixles, de los tlacuaches, que aprovecho para decirle a los amigos que nos están oyendo, los tlacuaches no son ratas grandototas o super ratas, son marsupiales, el único marsupial de América. Entonces no se asusten, son totalmente inofensivos. Probablemente van a comer un poco de croquetas de sus perros o de sus gatos, pero no va a pasar de ahí. Déjenlos comer de sus frutas del jardín. Y entonces voy y doy esta plática, por ejemplo, o me gusta ir también al hijo, y también de repente contar algunas experiencias. En algunas otras ocasiones también dar pláticas o posturas sobre algunos mucho más puntuales, o incluso coordinar webinars de organizaciones, ser el coordinador de la mesa. Y esto es un voluntariado que yo no podría hacer si no tuviera las competencias, es decir, si no hubiera estudiado y si no lo hubiera practicado. Entonces, creo que a esto se le llama voluntariado pro bono, o se distingue de alguna manera, porque hay un voluntariado que uno puede hacer como de manera muy natural, que no se necesita tener competencia, y hay otros voluntariados más específicos. Hay algunos, por ejemplo, contadores o actuarios que les ayudan a organizaciones a llevar la contabilidad gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos ese voluntariado? ¿Tiene alguna diferenciación o les decimos voluntariado? No, fantástica tu reflexión, Miguel Ángel. Gracias por tocar este punto. Me quiero remitir un poco a la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo hace algunos años ya reconoció la figura del voluntariado en sus estatutos, y eso es algo muy, muy importante pues para todos los que estamos en el tema de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque, y bueno, y para las organizaciones que también lo promueven, y empresas y todos los sectores. La Organización Internacional del Trabajo nos dice que el trabajo voluntario como tal, porque es importante acotar y resaltar esto, Miguel Ángel, Lore, el voluntariado es un trabajo. Y en la medida que nosotros reconozcamos que es un trabajo, podemos ir desglosando estas ideas que tú pones en la mesa. Una vez que la OIT reconoce que es un trabajo, únicamente pone digamos, entre paréntesis, si me lo permiten, que no es voluntariado todo aquel trabajo que realicemos al interior de nuestro núcleo familiar. Y es muy fácil de identificarlo. ¿Por qué? Porque hay un lazo que nos une a nuestra familia. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo nos dice que es voluntario todo aquel trabajo que nosotros demos en servicio de la comunidad a través de organizaciones, etcétera, lo que hemos platicado. Entonces, surgen todos estos proyectos, y hay una categorización del voluntariado que la Points of Light Foundation en Estados Unidos menciona que hay 4 modalidades de este servicio o de este trabajo. El primero dice hands-on, o manos a la obra, que así lo llamamos coloquialmente, que es esto que hemos platicado. Hay un desastre y llevamos una donación. Hands-on, manos a la obra. O ir a construir una casa, por ejemplo, o plantar un árbol. Hay la segunda categorización, que es a donde tenemos que transitar todos, y lo que yo recomiendo que debemos como países transitar es el skill base, que es basado en talentos. Este voluntariado es el que mayoritariamente se realiza en países como las habilidades. Este ejemplo que tú nos pones de que te han invitado a la organización de colonos, a la asociación de colonos, que es una AC, y que te puede dar un diploma y reconocer esta participación que hagas en los talleres con los niños o con la comunidad, es el que tenemos que estar fomentando, y es el que tu servidor o su servidor es el que promueve. Hagamos voluntariado basado en nuestros talentos. El término pro bono que originalmente en la Convención de las Américas, si no mal recuerdo, surgió este término pro bono para los abogados. Ahí surge precisamente el término pro bono, y actualmente se ha estado ya separando en que contadores, como tú comentas, nosotros que estamos en el tema de la sostenibilidad, podemos hacer
trabajo o voluntariado pro bono. Es correcto decirlo, no es ya exclusivamente de los abogados. Y es verdad, Miguel Ángel, todo el trabajo pro bono tiene que considerarse voluntariado pro bono. Esa es la categorización correcta, voluntariado pro bono basado en habilidades. Y algo muy importante, eso lo debemos de poner en nuestro currículum. De pronto cuando doy unas conferencias y voy a las universidades y platico con los chavos, les digo, oigan, ¿quién hace voluntariado? Y todos levantan la mano, ¿no? Y eso es fantástico. Y yo les hago la siguiente pregunta, ¿quiénes de ustedes lo tienen en su currículum? No, pues yo lo tengo en mi currículum. ¿En qué parte de tu currículum lo tienes? No, pues lo tengo como hobby. No, debemos de poner nuestro trabajo voluntariado en la experiencia profesional. Es por eso que en muchos reclutadores en Estados Unidos y en Europa revisan tu parte de vinculación con la comunidad y cuánto has aportado tú como ser humano para beneficio de la comunidad. Y esto habla de unas competencias, las famosas soft skills, dentro de las empresas que ya cada vez más reclutadores están buscando. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. O sea, tenemos el hands-on, o sea, Ajá, tenemos el de mis habilidades, el de soft skills, ajá, ¿no? Tenemos el ajá, pro bono y el cuarto que nos comentaste, ¿cuál ajá. es? Perdóname, se me olvidó mencionar esto. Hay, que es Muy el atento, voluntariado Miguel virtual. Ángel. Eso, Estrellita. muy bien. Es exacto, es el virtual o digital, que es ya la nueva tendencia en la que estamos Claro. transitando el voluntariado. Y una parte de este skill base, omití mencionarla, es el voluntariado board member o miembros del patronato. Todos los que son miembros del patronato de una organización de la sociedad civil son voluntarios. Y eso es muy importante. Yo les recomiendo, ustedes fíjense en la currícula de los CEOs más importantes del mundo. ¿Qué es lo que dice? Es su experiencia profesional, pero destinan una parte importante de su currículum en miembro del patronato de la Fundación ABC y consejero de la... Eso es el voluntariado board member que se le reconoce, pero definitivamente la tendencia hacia donde vamos es al virtual volunteering and digital volunteering. Seguramente tú eres voluntario board member, Miguel Ángel, por todas estas conferencias que tú das, Sí. puedes ponerlo en tu currículum como es. No, y estoy en alrededor como de 10 consejos que la verdad me siento muy honrado y siempre participo y soy muy Exacto. puntual y trato de aportar valor porque es una distinción, es un reconocimiento que te digan, oye, pues a ver, vamos a invitarlo y a ver qué nos dicen, ¿no? Entonces ya que uno está Claro. ahí, bueno, antes nos invitaban a desayunar, ahora nada más nos vemos Sí, por las pantallas, por exacto. la sana distancia, pero sí, yo lo considero así valiosísimo. Cada vez que alguien me dice, oye, ¿quieres ser parte de mi consejo? Les digo, por favor, o sea, te tardaste en Sí, invitarme, claro que sí, soy parte de tu exacto. consejo. Y eso es ser voluntario, Ángel. Y esto es algo que debemos revalorizar. Y respondiendo a tu pregunta anterior también, esto es lo que debemos hacer. Actividades realizamos en nuestro día a día en beneficio de la comunidad y de otros. Oye, fíjate que llegamos a un momento de nuestro programa de radio que a Lore y a mí nos encanta, que es Ajá. el momento de mandar saludos. Entonces, pues tú eres nuestro invitado de honor el día de hoy y yo te quiero invitar a que nos digas si le quieres mandar saludos a alguien. Sí, claro. Bueno, antes que nada, pues a todos los miembros de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, mandarle un saludo a todos los colegas académicos, a los alumnos, que de verdad, dicho sea de paso, desde la universidad que se ha dado también esta cultura de voluntariado dentro de la universidad y eso es fantástico. También quiero mandar saludos. Al doctor Humberto Muñoz Grandé, coordinador del doctorado de Innovación y Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Quiero mandarle también un gran saludo y un gran amigo al coordinador nacional de voluntarios de las Naciones Unidas en México, que es Arturo Schultz, y también al coordinador de voluntarios de Cruz Roja Mexicana de la sede nacional de la Ciudad de México, que también es un gran amigo, a Ricardo, y pues bueno, quiero mandar en sí a todos los que fomentan el voluntariado en México, también mandarles un gran saludo. Lore.
Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a todas las hermanas Navarro Lascuaga que siempre nos sintonizan todos los jueves a las 5 de la tarde. Y bueno, con esto quiero recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y tú, Miguel Ángel, ¿a quién le vas a mandar saludos el día de hoy? Yo hoy quiero mandar un saludo muy especial a la mamá de Lorena, a la señora Navarro, que tuvo una intervención quirúrgica y salió muy bien. Lore, no podemos decir que está haciendo voluntariado porque es familiar, pero está transmitiendo desde el hospital. Entonces, Wow. un saludo muy sentido para tu mami, Lore, que se recupere pronto. Y mi siguiente saludo es para ti, Radio Escucha, que seguramente estás haciendo algo, además de escuchándonos, y siempre pensamos en ti para que lo que platiquemos aquí y nuestros invitados aporten valor a tu vida. Y creo que hoy, pues sí estamos logrando el objetivo, porque hablar de voluntariado y desde una perspectiva académica, no de esa forma tan entusiasta que se tiene que vivir, ¿no? O de esa forma de apostolado que también es súper bonita, que nace del corazón, que es el encuentro con el otro, que es la solidaridad, pero si le damos una estructura académica, si lo medimos, si lo podemos identificar, si le podemos poner número, entonces seguramente también vamos a poder medir sus impactos y eso pues es muy importante. Sí, claro, como dicen, ¿no? Lo que no se mide, no se mejora, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta más, Exacto. Luis. Estaba yo, bueno, cuando leí tu currículum, como que siento que tú estás más enfocado en el voluntariado de la empresa, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado este voluntariado tras la pandemia? Eh, no sé, ¿qué nos puedes decir de eso? Yo en mi mente Mm. pensaría, antes pues llegabas a la empresa, les platicabas el proyecto, porque parte también importante es evaluar los proyectos que se tienen, ¿no? No nada más es decir, vamos a ir y vamos a Ujú. ayudar a esa comunidad porque nosotros pensamos que necesitan tal cosa. Yo creo que antes de eso, pues también es importante, si tú quieres, ya viste, le pusiste el ojo a alguna comunidad, es ir primero, platicar con ella y decirle qué es lo que tú quieres, ¿no? Porque luego uno, así como ve, dice, yo creo que a ellos les hace falta tal cosa, haces todo un trabajo, como tú dices, es Ujú. todo un trabajo muy fuerte el realizar el voluntariado. Aparte, pues sí, hay que hacer la diferencia, ¿no? Una cosa es ser el voluntario, que es la persona, y otra cosa es ser el voluntariado, y es obviamente organizar a todas estas Así es. personas. Y ya cuando terminas de hacer ese voluntariado, lo que te dicen es, ay, pues muchas gracias, pero pues eso no quería, joven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Sí. pasa ahí? ¿Cómo ha cambiado este voluntariado? Ahora tras la Ujú. pandemia, ahora son virtuales. Platícame, Sí. platícame, quiero saber. Sí, eso está muy interesante, Lore. Gracias por abordar este tema. Definitivamente hay dos momentos, cuando tú dices el voluntario y cuando haces voluntariado, y eso es muy importante. Y aquí hablamos también de los derechos y responsabilidades de los voluntarios y de las organizaciones donde hace voluntariado. De pronto cuando me preguntan qué es lo que un voluntario debe de pedir o exigir a la organización donde hace trabajo voluntario, en primer lugar, que les muestren sus lineamientos o sus estatutos para recibir voluntarios y muy importante, que digan cuáles son sus objetivos, qué es lo que espera la organización del voluntario. Cuando a un voluntario tú no le dices ni sus metas, ni sus objetivos, ni para qué está ahí, es muy probable que frustre su actividad de voluntariado y más aún si es la primera vez que hace voluntariado. Por eso es muy importante poner atención en los coordinadores de voluntariado. Es por eso que hay que hablar de la profesionalización del voluntariado. No cualquiera puede coordinar a un grupo de 50, 60 personas, de gestionar motivaciones, de gestionar intensidad de energía. Tienen un exceso de energía los voluntarios, que es muy, muy importante saberla canalizar en ese sentido. Y hablando específicamente de cómo ha evolucionado desde la empresa, a mí me han preguntado siempre, oye Luis, es que siempre has estado en la empresa, siempre has estado
analizando estos modelos desde la sociedad civil, precisamente porque de la empresa me di cuenta que necesitamos trabajar con las organizaciones de la sociedad civil en su fortalecimiento. En la medida que la empresa y la organización hablen el mismo idioma, vamos a poder hablar de procesos y de proyectos de voluntariado sostenibles. Entonces, es por eso que me interesó ahora ir hacia las organizaciones a platicar de todo esto. ¿Cómo ha transformado esta pandemia la modalidad de voluntariado? Te puedo decir que al 100%. Estamos hablando de que en el último semestre del 2019 prácticamente el 95% de las actividades de voluntariado que hacían las empresas y las organizaciones se hacía de manera presencial. Y es algo aquí, es un reto que tenemos como México de llevar a la agenda esta revalorización del trabajo a distancia o voluntariado virtual. Y te puedo decir, les puedo comentar, Miguel Ángel, Lore y Radio Escuchas, que las organizaciones de la sociedad civil y las empresas tuvieron que cambiar sus mecanismos y tuvieron que migrar y tuvieron que aprender y tuvieron que retarse a el acceso a tecnologías. Por eso el acceso a las TICs es muy importante hablar de esta evolución que ha traído el COVID. Y hoy en día ya hay todas las organizaciones que están recibiendo voluntarios, ya tienen que tener por lo menos acceso a una banda ancha, a tener acceso a Zoom, saber manejarlo, saber atender y moldear actividades de voluntariado. Y hoy las empresas cada vez están pidiendo más voluntariado virtual precisamente por esto mismo. La mayoría de las empresas están haciendo home office, pero no quieren dejar los programas de voluntariado. Eso es algo muy importante. Me he percatado en las consultorías que damos en que hay muchos proyectos de responsabilidad social o sostenibilidad que pusieron pausa a las empresas, pero uno de ellos que no pusieron en pausa es el voluntariado. ¿Por qué? Porque detectaron que estos beneficios psicológicos y de salud que les dan a los colaboradores, el seguir siendo parte de las soluciones de su comunidad, es algo que les puede retribuir en lo que ya todos sabemos, ¿no? En la calidad de vida, en la lealtad de la empresa y en el que sienten que trabajan en una empresa que sigue comprometida con la comunidad. Definitivamente ha movilizado y ha cambiado mucho esta perspectiva ante el COVID. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesantes todas tus respuestas, pero ¿qué creen? ¿Qué? Hemos llegado, estamos llegando, no lo quiero decir, No, pero no. al Mira, lo que final. pasa es que Lore es la coordinadora No. de voluntariado del programa. Entonces ella siempre nos dice Ah, ok, perfecto. cuándo tenemos que parar, cuándo podemos seguir. ¿Sí o no? Perfecto. Sí, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Entonces yo los invitaría a que hagan una reflexión final. Dejo el micrófono a Luis, a ver qué nos puede decir de su reflexión final. Muchísimas gracias, Lore, Miguel Ángel. Rapidísimo, se nos pasó este tiempo. Como yo les decía, es un tema que nos da para mucha discusión, para pedir la genuinación. Que sigan haciéndolo, que no se desmotiven y que cada día busquen mayores retos para hacer voluntariado. Sí, que busquen otras organizaciones y que siempre estén alineados con sus motivaciones. A finalizar, es que todos como sociedad debemos de estar más conscientes y ahora por el tema de COVID, creo que esto vino a sensibilizar aún más a la sociedad y que debemos de ser cada vez partícipes de mayores y mejores soluciones en nuestra comunidad. A veces me dicen que pues cambiar el mundo no es muy difícil. Efectivamente es muy difícil, pero a través del voluntariado es un mecanismo que podemos hacer un cambio en local, es decir, en mi comunidad, con mis vecinos, con mi asociación de colonos, etcétera. Creo que eso lo podemos hacer. Y otro que yo, como reflexión que les quiero invitar, es que nos acerquemos a las nuevas plataformas de digitales para poder hacer voluntariado. Hoy tenemos la fortuna de poder hacer voluntariado aquí en la Ciudad de México. Podemos ir con los Tarmaras, con una organización que ayuda a Tarahumaras, que haya una organización en México que están pidiendo a gritos ayuda.
Y esto creo que es un momento clave que tenemos que hacer. Y entonces, pues esa es la reflexión y que ayudemos todos a revalorizar este concepto tan importante en la responsabilidad social de nuestro país, que es el voluntariado. Y por último, quiero, a manera de pro bono, quiero, si es que se puede, ofrecer a los que nos están escuchando, a una organización de la sociedad civil, Lore, Miguel Ángel, y no sé si se pueda, pues ofrecer una asesoría pro bono a una organización que nos está escuchando a través del programa de generación de valor. Con todo gusto, ahorita les dejo mis datos y con todo gusto darle una asesoría y que quiera estar formando su programa de voluntariado, yo voy a estar encantado de poderlos ayudar a darles guía en lo que estén haciendo. Luis Alonso, pues muchas gracias por tu conocimiento, por tu generosidad, por esa visión pragmática de cómo podemos transformar el mundo. Yo me uno a tus comentarios finales y una gran verdad, poner un grano de arena para seguir transformando este maravilloso país, este mundo, bajo esta premisa de piensa globalmente, actúa localmente. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Hemos tenido un poquito inestable la red de Wi-Fi el día de hoy, por si oyen que se corta un poquito. Como saben, este programa pues es grabado, pero Miguel Ángel y yo no queremos dejar de escuchar sus comentarios, por lo tanto les vamos a compartir un WhatsApp donde pueden hacernos cualquier pregunta, pueden llegar a hacernos sus comentarios y con mucho gusto si tienen también alguna duda se las haremos llegar a Luis Alonso, nada más pues espérennos en las respuestas, pero con mucho gusto daremos respuesta a sus preguntas. El WhatsApp en el cual nos pueden contactar es 55 47 94 02 24. Y pues ni modo, tengo que despedir el programa. No me gusta, he estado muy contenta, me encantó el tema, pero pues bueno, hemos llegado al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia del doctor Luis Alonso Martínez Ábalos, comunicólogo y conferencista. Muchas gracias, Miguel Ángel, nuevamente por acompañarme en esta conducción. Hasta pronto. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM de Radio Anáhuac y agradecemos al señor Mario en los controles, a Rocío García, y les dejo con una frase de Joel Becker que dice: una visión de futuro sin acción es solo un sueño. Una acción sin visión del futuro carece de sentido. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo. Y recuerden estar en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices y muy buenas tardes. Hasta luego. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo.